Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, quien es miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio, y también es responsable del clero de la diócesis de Latacunga. Más adelante nos ha de explicar qué es lo que hace y qué es cada una de esas organizaciones. El tema que vamos a analizar es: la iglesia es una, el sagrado misterio de la unidad de la iglesia, UR2, entre paréntesis, numerales 813 a 816. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Padre Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Juanito Zorrilla, para usted primerito, con la mayor cordialidad y cariño, mi saludo. Y a través de este medio tan lindo, mi saludo y, ¿por qué no? Como decimos en nuestro castellano común, aunque atrasadito, un saludo y un abrazo para desearles unas felices Pascuas, las Pascuas de Resurrección. Y me viene a propósito a la mente, hoy 8 días, un poquito más temprano que ahora, el domingo de Pascua, las dos últimas palabras, las dos últimas que escuché en la vida, ya no le volveré a escuchar más al querido Papa Francisco, fue precisamente el saludo en la plaza de San Pedro, donde dijo solo dos palabras y no volvió a hablar más. En italiano dijo Buona Pascua, así dijo. En castellano decimos Felices Pascuas. Ese gran hombre que ya hizo su Pascua verdadera, está en el reino de Dios. Invocamos a él también. Y yo, eh, el mismo saludo que él decía, el saludo para todos los que, gracias a Dios, nos escuchan y nos ven a través de su medio, Juanito. Así que mi saludo para todos y estoy a la orden, modestísimamente, en lo que yo pueda aportar para este momento. Gracias, padre. Es un gusto para mí, para este programa, tener la experiencia, la voz de la experiencia aquí presente. Bien, padre, empecemos primero que nos recuerde quién es usted y que nos cuente un poquito sobre estas instituciones. Dice, consultores diocesanos, consejo del presbiterio y responsable del clero de la diócesis de la Tacunga. ¿Qué es, qué se hace ahí y cuál es su responsabilidad? Estimado Juanito, aunque sería redundar, le agradezco a usted desde luego, pero así cada vez tener que decir quién soy yo, a lo mejor la gente se aburre, pero con todo, si usted ha tenido la bondad de preguntarme, primero yo soy el padre Guillermo Rivera Olivo, soy sacerdote de la diócesis de La Tacunga desde hace casi ya, falta 2 meses para completar 53 años de vida sacerdotal. Ya, ya, y también acabo de cumplir en el mes de marzo 80 años de edad, nada menos, y entonces yo ya tengo un recorrido bastante considerable en la vida de mi queridísima diócesis de La Tacunga, a la cual me he entregado 53 años con alegría, con gusto. Usted sabe que nosotros los seres humanos, yo parto de que soy primero un ser humano,
no solamente sacerdote. La gracia del sacerdocio tal vez lo he tenido indignamente porque Dios me ha elegido. Pero en mi vida sacerdotal, en mi recorrido ya de largos años, he tenido de todo. Y me explico. He tenido dos cosas, yo resumo en dos cosas. He tenido alegrías inmensas, satisfacciones grandes, momentos hermosos, pero también como ser humano que soy hombre de carne y hueso, también he tenido malos momentos de apuros, de enfermedades, de persecuciones, de problemas, que como todo no sería ser humano el que no tenga problemas y no sería ser humano el que solo viva feliz y alegre. Entonces las dos cosas me han acompañado y como suelo yo decir a mis feligreses cuando yo veo sufrir, porque sufre muchísimo la gente y a mí eso me afecta. ¿Me afecta en qué sentido? En que yo me apropio de ese dolor, de ese sufrimiento de la gente y ¿qué le digo? Que el dolor, la enfermedad, las vicisitudes, los inconvenientes son como nuestra propia sombra. Donde yo estoy ha de estar mi sombra, porque donde yo estoy me ha de acompañar también el dolor, me ha de acompañar un sinnúmero de pruebas, pero ya viejo estoy y le digo delante de Dios, las pruebas a mí, las pruebas duras, dificilísimas que yo he tenido que pasar, ¿sabe qué? Eso me ha favorecido. Eso me ha hecho crecer. Si yo en la primera dificultad sucumbía, yo hubiera sido el más desdichado de todos. Y yo he tenido que sortear un sinnúmero de problemas, de dificultades, y eso, el dolor, las pruebas son las que a uno le maduran, le hacen crecer. Y usted sabe que en nuestro vivir diario hay una realidad a propósito de lo que estamos conversando. Cuando, sobre todo en la actualidad, porque antes no era así, en la actualidad hay los papacitos por bien hacer. Al niño le dan todo, le dan todo, le dan todo por el cariño, por el amor, por todo lo que sea, pero en el fondo no saben que están haciéndole un mal. Darle todo, ¿qué significa? Que el niño no se va a esforzar, tiene que todo recibir, tiene que todo darle y a él no le cuesta nada. Y ahí se cumple un refrán tan popular que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, a mí, personalmente, mis padres, mi familia, me educaron en el esfuerzo, en el sacrificio, antiguamente con el látigo en la mano. Por eso se decía que los buenos padres en la una mano tienen el pan y en la otra el látigo. Así fue. Y ellos, el látigo, ¿para qué? No para atormentarnos, no para hacer violencia. El látigo era para corregirnos y nos corrigieron por el bien. Y vea, eso está en la Biblia, eso los nuestros mayores, posiblemente algunos ni leyeron la Biblia, pero cumplieron lo que está ahí. ¿Qué dice la misma palabra de Dios en el Evangelio? La corrección fraterna, la corrección. Y es lo que hicieron nuestros mayores y hoy en día ya no se hace eso. Solo se les da, se les da, se les da y los que solo reciben y reciben y reciben, más tarde pagarán muy mal, muy mal. Porque si a mí me dan algo ajeno, a lo mejor yo trato como no es mío, allá le hago pedazos. Pero si a mí me ha costado sacrificio, yo lo cuido. Yo le tengo las cosas que a mí me ha costado, le tengo en una gran estima. Si no me ha costado, allá, no es mío. Y muchas veces en la vida yo he sufrido eso con algunas personas que no han sabido valorar lo que tienen porque no hicieron esfuerzo,
Por eso a los niños, aunque nos duela, hay que hacerles esforzar, hay que castigarles, hay que corregirles. Y otro refrán que se cumple ahí. Si no hacemos eso, más tarde, al árbol torcido no hay quien le enderece. A veces yo a los niños de la catequesis les muestro unos árboles enormes que hay por acá en la sierra, ahí por ejemplo el eucalipto. Hay unos árboles torcidos y yo para ver cómo, qué dicen los niños, les digo, a ver, les voy a dar $1.000.000. ¿Quieren ganarse $1.000.000? Ah, sí, 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 yo. A ver, le doy $1.000.000. A ver, venga y me hace un trabajo. A ver, yo le hago a un árbol inmenso, así de ancho, torcido, digo, póngale rectito. Y los niños se desinflan y dicen, qué pena, así me dé 100.000 millones, nunca le pondré recto a este árbol. Así es la vida. Entonces, por eso es que en mi vida sacerdotal he pasado también momentos bien, 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 bien difíciles. Y no estoy mintiendo, les consta a muchos, les constó a los antepasados, digamos, de mi diócesis, a mi obispo, por ejemplo, a Monseñor Ruiz, le constó los momentos difíciles que yo pasé y él me animó y él me ayudó. Así que este lado también de la vida es importante. En segundo lugar, usted me preguntó, yo tengo este pobre y modesto sacerdote desde los comienzos por allá por 1972, 1973, ya son 52, 53 años respectivamente. El Monseñor Ruiz, sorprendentemente, yo ni pensaba, me dijo, a ver, ven acá, tú vas a hacer esto. Y yo desde el principio, me acuerdo que 4 periodos en el tiempo de Monseñor Ruiz fui secretario del Consejo de Presbiterio y he sido casi muchas veces también con Monseñor López, también con Monseñor Victoriano y ahora con Monseñor Giovanni, también he seguido siendo miembro del Consejo de Presbiterio. ¿Qué es el Consejo de Presbiterio? Ya las palabras mismas ya las dicen por sí solas. El Consejo, más o menos como el Consejo Provincial, como el Consejo Cantonal. El Consejo no hace solamente el alcalde. El consejo hace un grupo colegiado de personas y se llama consejo. ¿Por qué? Porque ellos dan su palabra, ellos dan su opinión, ellos hacen que el máximo jefe tome una decisión, pero una decisión que no ha sido unilateral, sino compartida. Entonces, el señor obispo tiene un grupo de sacerdotes que se llama del Consejo de Presbiterio para tomar algunas decisiones bien importantes. Ejemplo, solo un ejemplito. Un joven chico seminarista va a ordenarse de diácono. Entonces el señor obispo no toma él solito la decisión, sino que consulta. Y ahí estamos los consultores diocesanos, que también soy miembro. Ya, ¿qué consulta? ¿Qué le parece? Tenemos este candidato que va a ser ordenado diácono o este diácono que va a ser ordenado sacerdote. ¿Qué dicen ustedes? Den su opinión. ¿Está bien? ¿Hacemos? ¿No hacemos? Ese es el papel nuestro, aconsejar y decir, vea, en honor a la verdad, me parece a mí que este chico no es apto para ser sacerdote, por ejemplo. Pongo un ejemplo. O, monseñor, proceda porque el chico da señales de que sí quiere ser sacerdote. Somos los consejeros, digamos. Y finalmente yo tengo ya mm, cerca de, a ver, serían como 38 años. 38 años que yo tengo la alegría de trabajar eh, por el clero, tanto de mi diócesis, por todos los sacerdotes de mi diócesis, y por mucho tiempo he sido inclusive
secretario ejecutivo en la Conferencia Episcopal de el clero del Ecuador. Yo me acuerdo clarito que en el año 2000, cuando llegó el año 2000, era un acontecimiento, pero inmenso para la humanidad, 2000 años. Entonces, organizamos y hoy estuve yo al frente de eso en la conferencia episcopal y logramos con mis demás compañeros organizar el primer jubileo sacerdotal de la historia. Y dicho sea de paso, después supimos que era el único país del mundo que hizo el la celebración de los 2000 años del jubileo y que fue todo un éxito. Mire, si a nivel nacional yo he trabajado, conozco todas las diócesis del Ecuador, incluyendo Galápagos, todas las diócesis, todas las jurisdicciones civiles, que aquí llamamos provincias, eclesiásticamente llamamos diócesis, y las jurisdicciones eclesiásticas, que son las diócesis, las conozco del Carchi al Macará y de Galápagos a la Amazonía. Yo tuve la oportunidad de visitar a los cleros de todas las regiones, de tal manera que una de las alegrías que Diosito me ha dado es conocer, relacionarme con todos los sacerdotes del Ecuador. Cuando hacemos las reuniones nacionales, ellos la mayoría me conoce y eso yo doy gracias a Dios de que el más humilde y pobre sacerdote esté al frente de eso. Esos son, no digo yo mis cargos. Ah, hablar de cargos me parece, caramba, una cuestión media política. Tengo esas responsabilidades que las hago con el cariño más grande del mundo. ¿Cómo no me voy a jugar la vida por mis hermanos sacerdotes, por ejemplo? Entonces, y lo hago, termino esta partecita diciendo que yo aprendí de muchos sacerdotes, vea lo que es el ejemplo, lo que es el testimonio. Yo aprendí de algunos sacerdotes que en paz descansen a amar a la iglesia. El amor a la iglesia ha sido ¿cómo le diría? La columna vertebral de mi vida sacerdotal. Y amar a la iglesia, ¿qué quiere decir? Trabajar con ahínco por ella, defenderla en los momentos de furibundos ataques que sufre también nuestra iglesia. Y cuando la iglesia, mire, Juanito, cuando la iglesia pasa momentos de crisis, eh, momentos de dificultad que otros, los que son indiferentes a la iglesia y los que son al menos adversarios de la iglesia, ¿qué dicen? La iglesia está de bajada, la iglesia ya se va a acabar, inclusive dicen hasta por los curas, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo? ¿Qué aprendí yo? Que en los momentos más difíciles de la iglesia, ahí es cuando yo le amo más a la iglesia. En nuestra diócesis hemos tenido malos ratos, tal vez malos recuerdos de, por ejemplo, algún sacerdote que por A o B dejó el ministerio y cuando la gente ya comienza a decir sus comentarios, sus burlas, ahí es cuando le quiero más a la iglesia. Entonces, esa es mi postura, Juanito. Por eso ya a estas alturas de la vida, hasta cuando Dios me dé fuerzas, eso le he dicho al señor obispo, cuando yo ya vea en conciencia que al menos físicamente o por la edad o por la enfermedad, lo que sea, ya no estoy en condiciones, yo me retiraré. No porque no amo a la iglesia, sino porque ya, vean, aprendimos al finado Papa Benedicto XVI, el único papa en toda la historia que cuando llegó a cierto límite de su edad y de su imposibilidad física, tuvo la valentía de decir, yo voy a dar un paso al costado y que venga otro. Eso es lo que yo al menos, no sé qué decidirá la voluntad de Dios, eso es lo que yo también pienso. Cuando yo ya vea que ya no da más, muchas gracias, me retiro,
pero al retirarme nunca dejaré de ser sacerdote hasta el último suspiro. Perfecto, muchas gracias, muchísimas gracias, un gran testimonio. Bien, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio y responsable del clero de la diócesis de La Tacunga, nos acompaña para explicar, analizar el tema La Iglesia es una, el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia, UR2, numerales 813 a 816. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para su análisis es el 813, que dice así: la Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo en la Trinidad de personas, UR2. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia. Realiza esta admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia, UR2. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. ¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen, hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Gracias, Juanito. Más que explicación, yo no soy un perito, un supremamente entendido en esta materia, pero yo creo que cuando se tiene fe, el Espíritu Santo nos hace entender. Dice el número 813 de el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la unidad. Esta palabra es clave, la unidad de la Iglesia. Ya. Comienza un subtítulo diciendo, la Iglesia es una debida a su origen. Segundo, la Iglesia es una debido a su fundador. Y tercero, la Iglesia es una debido a su alma. Vamos a ir diciendo rapidito, debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Padre e Hijo en el Espíritu Santo, es decir, en la Santísima Trinidad. Para todos, yo creo que no es ningún misterio, no es nada desconocido. La Iglesia tiene como origen, aquí el primer subtítulo, el origen es la Santísima Trinidad. Cuando en la catequesis explicamos a los niños, yo suelo hacerles, porque yo soy de los antiguos y no manejo como usted, Juanito, y como los que nos oyen, no manejo la tecnología así con tanta destreza. Yo utilizo a lo antiguito el pizarrón. Me gusta. Y ahí yo les hago un dibujito, ¿sí? Inclusive a los adultos, a los novios, etcétera, a los novios principalmente cuando se les prepara para el matrimonio. Y les dibujo un triángulo, ¿sí? Un triángulo.
y les pregunto, ¿cómo se llama esta figura geométrica que aprendimos en la escuela? Se llama triángulo. ¿Por qué se llama triángulo? Porque tiene tres ángulos, tres lados. Y cuando se pregunta, tiene tres lados, entonces, ¿cuántos triángulos son? Y la respuesta es uno solo. Un solo triángulo tiene tres puntitas, tres ángulos. Así es la Santísima Trinidad. Son tres personas iguales y distintas, como aprendimos antes, pero en tres personas distintas, ¿no es cierto? Tres personas iguales y distintas. ¿Iguales por qué? Por el amor profundo. No puede, o sea, eso no entra ni en las matemáticas. Si en las matemáticas digo, ¿cuántos lados tiene este triángulo? Son tres. Y resulta que uno más uno y más uno son tres. Acá en el ángulo de la fe decimos, estas tres personas forman un solo Dios pudiendo ser tres dioses. Porque si fueran tres dioses, sería igual a la campaña política que acabamos de tener. Gracias a Dios ya se terminó esa cantaleta. Ya. ¿Cuántos candidatos hubo? 16, creo. Cada uno por su lado. Y no solamente cada uno por su lado, sino el uno contra el otro. Así nos manejamos los seres humanos. En cambio, en la Santísima Trinidad, son tres personas distintas y se les explica por qué son distintas. Porque el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador. En ese sentido son distintas, pero son iguales, iguales en su naturaleza. Es decir, el uno no es más que el otro, el uno no es menos que el otro, son iguales. Ahí esa es la raíz, ese es el fundamento, ese es el pedestal donde descansa la Iglesia Católica. La Iglesia es una como la Santísima Trinidad, ya, es decir, debido a su origen. La segunda dice, debido a su fundador. Cuando Jesús fundó la Iglesia, no dijo, yo fundo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y fundó, vea lo que es, esto es una maravilla, fundó sobre una piedra, porque San Pablo ya nos dará a entender también en la carta a los Corintios, la iglesia es como la construcción de una casa. Primero el cimiento. Yo no voy, cuando voy a construir una casa, no voy a poner primero el techo, porque se me va a caer encima. Primero tengo que poner el cimiento y el cimiento es una roca firme. Ese cimiento es Jesucristo. Eso quiere decir el segundo subtítulo. La iglesia es una debido a su fundador. Jesús fundó la única iglesia. Y tercero, la iglesia es una sola debido a su alma. ¿Cuál es el alma de la iglesia? El Espíritu Santo. Ya, entonces, Juanito, eh, en el primer párrafo del número 813, hemos visto cómo la iglesia es una sola. ¿Por qué? Porque vive como la Santísima Trinidad en la perfecta unidad. Ya, a ver, usted citó UR2, quiere decir la U y la R, de aquí el Concilio Vaticano II que le tengo a la mano. Es el documento, el decreto del concilio llamado Unitatis Redintegratio en latín. En castellano quiere decir la unidad y la unicidad de la iglesia. Ya, si tienen paciencia, cuando uno lee algo, a lo mejor nos da sueño. Tengan la bondad de escuchar, amables oyentes, lo que dice el decreto del Concilio Vaticano II, porque la iglesia es una sola.
no se divide, ¿ya? Como yo digo, este esferito es uno solo. Yo no puedo dividirle, hacerle dos o tres esferos, es uno solo. Y así ha de ser siempre. Entonces, dice, el amor de Dios para con nosotros se manifestó en que el Padre envió al mundo a su Hijo unigénito para que, hecho hombre, regenerara a todo el género humano con la redención y lo congregara en la unidad. Ahí está, en la unidad. Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo como víctima inmaculada en el altar de la cruz, rogó al Padre por los creyentes diciendo, por esto les llamamos la oración sacerdotal de Jesús. Vea, Juanito y queridos amables oyentes y los que nos miran. Jesús, y vean, acabamos de pasar hace 10 días atrás el famosísimo Viernes Santo que tanto celebra nuestro pueblo. Ya. Entonces, el día Viernes Santo, claro, de paso, hay tres partes en el Viernes Santo. A la mañana nosotros hacemos la procesión del Vía Crucis. A la tarde, tipo 2 de la tarde, hacemos la reflexión sobre las 7 palabras, terminamos con la Sagrada Comunión y la adoración de la cruz. Y la tercera parte, el descendimiento, se le baja de la cruz. Ya. Cuando estamos reflexionando en las 7 palabras, por ejemplo, se les hacemos ver con cariño a la gente, a ver, Jesús en la cruz, en la angustia de la muerte, derramando su sangre, clavado. A ver, no sé si la gente puede imaginarse lo que es eso, porque a los malhechores en esos tiempos no les clavaban, les amarraban en una cruz hasta que mueran, pero a Jesús con saña le clavaron. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y podía pedirle al Padre, uno supone, vamos a poner una suposición tal vez tonta. Jesús podía rogarle al Padre, por Dios, líbrame de esto, líbrame. Y podía pedir, a ver, primero, líbrame de esto. Segundo, desquítate con estos enemigos. Hazles pedazos a estos que me insultan y que me patean y que me escupen y que se me ríen y todo. Jesús podía pedirle al Padre que a esa humanidad le dejen cenizas. Y no, y no, vea, ¿cómo será cuando alguien está condenado? ¿Qué venganza tendrá con los que le hacen ese daño? Jesús, vea, está ofendido, está pateado, está flagelado, está escupido, está cargado con una cruz, está clavado. Ya. Que repito, Jesús podía pedirle un montón de cosas a Dios y sin embargo le pidió solo una sola le pidió. Padre, lo único que te pido es que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Tú estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Esto resume maravillosamente el querer de Jesús. Lo que pidió Jesús desde la cruz es la unidad. ¿Cómo será, Juanito, de importante la unidad? Que solo eso pidió Jesús, porque podía pedir maravillas, pues, y Dios le podía dar todo. Solo pidió una cosa, que todos sean uno. ¿Quién es todo? ¿A quién es todo se refiere? A la iglesia. Nuestra iglesia católica, combatida por un montón de ideologías y de otras iglesias, dirán de todo, pero eso sí, nuestra iglesia mantiene la unidad y se manifiesta en muchas cosas, en muchos detalles. Ejemplo, el funeral que le hicieron ayer al Santo Padre el Papa Francisco. ¿Cómo celebraron la misa?
igualito a lo que celebramos en La Maná, en El Corazón, en Moraspungo, en Pujilí, en Latacunga, en Quito, en Guayaquil y en cualquier parte. La misa es la mismísima. ¿Por qué? Porque mantenemos la unidad de la iglesia. A ver, ¿qué rezamos, por ejemplo, todos los domingos en la Santa Eucaristía, los fieles católicos? Hacemos la profesión de fe, lo que comúnmente le llamamos el credo. Y vea, aquí en la China, en el Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en todas partes donde está la Iglesia Católica, rezamos el mismo credo, no otro. Nuestra liturgia es la misma, la misa siempre será la misma, celebrada tanto por el Papa en Roma como por el último pobre sacerdote que celebra allá en la montaña o acá arriba en el páramo. La misma misa. Vea la unidad de la iglesia. Y los enemigos de la iglesia, los enemigos de la fe, tratan de destruir esto tomándonos por ahí, a ver si, cómo calcularán, dirán, tomémosle, como dicen vulgarmente, por el lado flaco, ya. Y al lado flaco le tratan de atacar para que se desuna. Y Norteamérica que tiene presupuestos, pero hasta escandalosos. Estados Unidos tiene, no pueden imaginarse las cifras, serían, pero ya escalofriantes, lo que gastan para las guerras en todo el mundo. ¿Cuántos miles de millones de millones? El primer presupuesto es para la guerra. Y el segundo presupuesto es para pagar a tanta gente. Disculpen, el término puede ser un poco grosero, pero para pagar a tantos desocupados que andan de puerta en puerta con la Biblia en la mano, en nombre de Jesucristo, en nombre de Jehová, de lo que sea. ¿A qué vienen a nuestras puertas? No vienen a predicar el Evangelio, vienen a desunirnos, vienen a separarnos. Y mucha gente cae en esa trampa y ya no está unida a la iglesia. Entonces, miren los ataques de las ideologías ateas, por ejemplo. ¿Cuántas filosofías, cuántas ideologías hacen? Verá que hace un tiempo atrás, que nadie se olvide, en tiempos del señor Correa, de ingrata recordación, ¿qué hubo? Un plan malévolo aquí en el Ecuador para convertirle al Ecuador como Nicaragua, hacerle un país oficialmente ateo. ¿Qué querían destruir? Nuestra unidad. Y no lo van a poder destruir nadie. ¿Sabe por qué? Porque no es obra de hombres. Si fuera solo obra del papa, del obispo, del sacerdote o de unos pocos laicos, eso se acaba. Es obra de Dios y es obra del Espíritu Santo y contra el Espíritu Santo no podrá luchar nadie. Entonces, Juanito, el documento llamado Decreto Unitatis Redintegratio pone un acento en el Evangelio de San Juan capítulo 17. Cuando Jesús, repito, está en la cruz, Cristo antes de ofrecerse a sí mismo como víctima inmaculada en el altar de la cruz, rogó al Padre por los creyentes diciendo, Padre, que todos sean uno como tú. Padre, tú estás en mí, yo estoy en ti, para que también ellos sean uno como nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, para que el mundo crea, solo hay una condición, vivir unidos. Es más o menos, la iglesia es más o menos como una familia. Y cogemos un ejemplito muy simple, muy común. Cuando una familia vive dividida, es el desastre. Cuando una familia está dividida, generalmente por los intereses mezquinos de una herencia o del dinero, vea a qué tragedia se llega.
Yo he visto destruirse familias enteras, destruirse. Yo vi una vez con mis ojos que se han de hacer tierra, que por la ambición, dos hermanos se mataron. Se mataron. Yo soy testigo. El uno por la ambición le quiso quitar toda la herencia al otro, vino y le dio un asadonazo en la cabeza y le dejó ahí frío. Vinieron los de la otra familia y se desquitaron, dijeron, ah, entonces a ti también. Plum, le dieron otro asadonazo al otro, ambos murieron. ¿A, a consecuencia de qué? ¿Cuál fue el motivo? La desunión. Ahora que estamos hablando de la unidad de la iglesia, mire, cuando no hay unidad, llegamos a verdaderas tragedias. Por eso es que la iglesia es una, así nos critiquen, cierto que es compuesta por pecadores, pero no por eso va a dejar de ser una, santa, católica y apostólica. Eso nos dice un poquito, claro, está larguísimo leer el documento este de la Unitatis Redintegratio. Y termino con la frasecita de aquí. Dice, Padre, yo te ruego que todos sean uno. Solo pide la unidad. O sea, Jesús nos hace entender que si no hay unidad estamos condenados. Ya. Instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, por el cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. Imagínense, Juanito y amables oyentes, cuando vamos a misa, no es a cumplir un precepto, como muchas veces sucede. Yo voy a misa porque el catequista me obliga y si no vengo, a lo mejor no le hace la primera comunión a mi guagua. Ya, por Dios, no vayamos así a la misa. Vea, dice, instituyó la Eucaristía y en la Eucaristía se realiza, ¿cómo será? Se realiza la unidad de la iglesia. Por eso es que a la iglesia tenemos que irnos con una emoción tal, porque me voy a encontrar con mis hermanos con los cuales yo estoy unido. Y un hermano, una hermana, la gente me saludó, me abrazó. Quiere decir que ellos están unidos a mí. Vea la unidad de la iglesia en la Eucaristía. Dio a los suyos el nuevo mandamiento del amor mutuo y les prometió el Espíritu Santo Consolador, que el Señor dador de vida permanecería con ellos para siempre. Vea, y así describe una maravilla el decreto Unitatis Redintegratio hablando de la unidad de la iglesia. Eso es Juanito. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, continuamos con ustedes con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio y responsable del clero de la diócesis de La Tacunga, nos acompaña para comentar, para explicar el tema La Iglesia es una, el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Voy a dar lectura al numeral 814 que dice así. Desde el principio, esta iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar
a guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Padre Guillermo, por favor, ayúdenos con comentarios de este tema, de este numeral. Otra hermosura del numeral 214 que habla de algo tan lógico. Habla de que nosotros los católicos, los cristianos, no somos hechos en un solo molde, porque sería aburridísimo. Toditos igualitos, ¿no? Físicamente, lo que sea. Habla de que hay una variedad, hay una multiplicidad. Dice aquí que, no obstante, con una gran diversidad, todos somos diversos, todos somos distintos, todos tenemos una manera de pensar diferente, nadie piensa igual a mí, yo no pienso igual a los otros, actuamos, hablamos cada cual de diversa manera. En esa diversidad inmensa, imagínense en los miles de millones de cristianos que vemos en el mundo, todos distintos, unos por aquí, otros por allá, unos que piensan de un modo, otros de otro modo, unos que se ocupan de esto, otros que se ocupan del otro, que habla aquí, sobre todo en la carta de San Pablo a los Corintios, habla de la función de cada uno, cuando habla de que la iglesia es como el cuerpo, tal cual. Y ahí está precisamente la unidad. Dice, en la a la vez de la variedad de dones que Dios y de la multiplicidad de las personas que les reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Solo aquí en el Ecuador, para decir solo de nuestro Ecuador, imagínense la diversidad. Los de la costa, ustedes que viven en La Maná, son tan diversos de los que vivimos acá en la sierra. Los que vivimos acá en la sierra, qué diferencia más abismal con los del oriente. Allá hay los shuaras, allá hay los, ¿cómo se llaman? Taromenani, los aucas y todo lo demás, los jíbaros. Qué distintos. En esa multiplicidad de pueblos y culturas, entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. ¿Cuáles son las iglesias particulares? Las diócesis. Por ejemplo, Cotopaxi se llama diócesis de la Tacunga. Es distinta de la arquidiócesis de Puerto Viejo, por ejemplo. ¿Sí? La gente manaba, qué distinta de la gente de Cotopaxi, ¿ya? Sin embargo, con sus propias particularidades y tradiciones, la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. Vea, Juanito, le agradezco que me haya tomado en cuenta para este tema tan apasionante, la unidad. Y encontramos en la Sagrada Biblia, la fuente, encontramos en el Catecismo de la Iglesia, encontramos en el Concilio Vaticano II, encontramos en las diversas exhortaciones de los pontífices, como acaba de fallecer el Papa Francisco, exhortaciones. Y nosotros los sacerdotes, humildemente, ¿qué hacemos, por ejemplo, cada domingo? Celebramos la Eucaristía, ¿verdad? Celebramos la Navidad, celebramos el Año Nuevo, celebramos las 40 horas. Acabamos de celebrar con qué solemnidad y con qué afectividad del pueblo, la Semana Santa. Después celebramos el Corpus, celebramos las fiestas patronales. Ahora en junio vamos a tener la fiesta patronal de Pastocalle, donde yo estoy ahora. ¿Cuál es el patrono? San Juan Bautista. Ya, muy bien. Entonces, en esa diversidad, ¿qué hacemos nosotros los sacerdotes? Nos han de dar la razón, nuestro anhelo sincero que nace del corazón sacerdotal
siempre a través de cualquier particularidad que estamos haciendo, llamando a la unidad de la gente. Ahora, yo, por ejemplo, estoy haciendo, a mí me ha gustado siempre eso, disculpen que ponga como ejemplo, estoy construyendo 8 aulas de catequesis aquí, a escasos metros donde estoy ubicado yo. ¿Cómo, cómo yo hago sin ningún presupuesto? Y ustedes comprenderán, en 2 plantas, la planta baja, la planta alta, 8 aulas. ¿Cuánto entró de hierro? ¿Cuánto de cemento, de bloques, de tubos, de instalaciones, de ventanas, de puertas? ¿Con qué me batí yo, Juanito, para hacer esto sin tener presupuesto? Con la unidad de la gente. Ahí está. Ahí está plasmado lo que nosotros siempre anhelamos, lo que nosotros siempre queremos, en la diversidad de la gente. Unos que tienen unas costumbres, otros que tienen otra, unos que tienen una visión, otros que tienen otra visión, pero a la hora de la verdad, todos siendo diferentes, nos reunimos, nos unimos y trabajamos juntos. Ahí está un poquito reflejada la unidad en la diversidad que nos ha dicho el número 814. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del espíritu por el vínculo de la paz, dice San Pablo en la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo 3. Guardar la unidad del espíritu, ¿con qué? ¿Con qué herramienta? Con el vínculo de la paz. Vea qué bonito reflexionar sobre la unidad, aunque todos seamos distintos, aunque pensemos, no pensamos todos iguales, pero a la hora de la verdad nos consideramos una única iglesia y no una iglesia por acá, otra para allá, una única iglesia, por eso se llama católica, porque quiere decir universal, y en la iglesia universal todos tenemos los mismos ritos, todos tenemos las mismas celebraciones, la misma Biblia, los mismos documentos de la iglesia, vea, la unidad. Eso es lo que nos dice así rapidito el número 814. Bien, analicemos el 815 también. Es pequeño. Dice, ¿cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Algo ya ha dicho, pero un poquito más Sí, es posible. sí, a veces yo hasta me adelanto, ya hemos dicho algunas cosas, pero el 815 también tiene una particularidad. Estamos hablando de que tenemos que ser unidos, pero ¿cuáles son esos vínculos que nos unen? De eso habla el 815. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14, San Pablo exhorta, por encima de todo, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. No hay unidad si no hay amor, por supuesto. Hay unidad. Estos días de Pascua, posteriores a Pascua, se lee todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos en el capítulo 2, versículos 42 al 47. ¿Qué leemos? Cómo la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades hace más de 2000 años, después de la Pascua, cómo vivieron. Y la característica, vea, desde el inicio, la característica de cómo vivieron vivían unidos. En la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice maravillosamente, voy a tomar incluso, disculpen que me demore unos segunditos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2,
desde el versículo 42 al 47, dice, eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, a eso le llamamos catequesis, a la convivencia fraterna, vivir como hermanos, a la fracción del pan y a las oraciones, la Eucaristía. Y mire aquí, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos. Vea, Juanito, en la Sagrada Escritura encontramos una cantidad increíble de textos que hablan de la unidad. Los primeros cristianos, y por eso la iglesia nació allá. Esa iglesia se distinguió por la unidad. Vivían unidos. ¿Y cómo sabemos que vivían unidos? Compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Ve esa unidad. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan todos a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Por qué se ganaban la simpatía? Porque les veían unidos. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Unidad. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? ¿Cómo van a saber que ustedes son mis discípulos? Deben llevar un distintivo. Disculpen los de la costa, pero voy a poner un ejemplito. Yo cuando voy a la Tacunga desde la estación al mediodía, ¿qué veo? Qué cantidad de chicos y de chicas que salen de las escuelas y de los colegios. Desde la estación al frente al Salto, está lejos. Sin embargo, se les identifica, aunque yo no vea ni quiénes son, ya, ni la cara, yo veo por el uniforme. ¿Sí? El uniforme que llevan les distingue. Y veo, esos son del hermano Miguel, esos son del Colegio Vicente León, estos otros son del Colegio Luis Fernando Ruiz, los otros son del Colegio Primero de Abril, etcétera. ¿Por qué les distingo? Por el uniforme que llevan, desde lejos. Así les dijo Jesús a los discípulos. Vean, ¿cómo van a distinguir, cómo les van a identificar de que ustedes son mis discípulos? Cuando vivan en la unidad. Si se aman y viven unidos, sabrán que son mis discípulos. Vean las pruebas de la unidad. Entonces, esto de la primera comunidad cristiana. Entonces, el 815, en la Lumen Gentium, ya, la Constitución Lumen Gentium, permítanme, en el número 13, dice lo siguiente: todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, vea cómo insiste, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos, determinó luego congregarlos, reunirles. Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en el heredero de todo, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para eso finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador. Después de más o menos 40 días, celebraremos esta fiesta de Pentecostés, porque para la unidad, verá, aquí dice, al Señor el Espíritu bajará, quien es para toda la iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad en la doctrina de los apóstoles,
en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones, que dijo el libro de los Hechos. Vea, el, la Constitución Lumen Gentium habla también que cuando venga el Espíritu Santo, les decía ese tiempo, y llegó el día de Pentecostés, era para ratificar, para dejar para siempre como una raíz el principio de asociación y unidad. Ahora, ¿en qué pone el acento esta unidad? En la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles eran 12, el uno no predicó una cosa y el otro no predicó otra cosa. El uno no predicó una cosa y el otro le contradijo, como a veces sucede, a veces dolorosamente en las instituciones. Viene una autoridad a ocupar un cargo y destruye todo lo que ha hecho el anterior para decir, vean, no sirvió eso, ahora yo soy el único. Vea, esa es la miseria humana. Acá, en cambio, los apóstoles, cada uno dijo lo que tenía que decir, no distinto de lo que dijeron los otros. Aquí por eso dice en la Lumen Gentium, vino el Espíritu Santo como principio de unidad en la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión. Y por eso se plasma en la oración, en la Eucaristía. Vean qué bonito que nos habla siempre de la unidad de la iglesia. Nos ha dicho el número 15. Ahora sí, vamos a terminar este numerito. ¿Cuáles son los vínculos de unidad de la iglesia? Y señala el catecismo. 1. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Nos rezamos un credo en el Ecuador y otro credo en Estados Unidos. Nos rezamos un credo en Italia, otro en España, distinto. No, el mismo credo, las mismas verdades reveladas, creemos en todo el mundo católico. ¿Ya? Entonces, ese es el primer vínculo de la unidad. Segundo, la celebración común del culto divino, sobre todo en los sacramentos. El culto divino. ¿Cuál es la expresión máxima del culto divino? La Santa Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical. Y la Eucaristía dominical es tan igualita del que está celebrando ahorita en la Patagonia de la que yo estoy celebrando acá en Pastocalle. Por eso dice, uno de los vínculos de la unidad es la celebración común del culto divino y de los sacramentos. No hay una clase de bautismo en Brasil y otra clase de bautismo en la India, no. Es único. Y tercer vínculo de unidad, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Ya. Entonces, aquí la sucesión apostólica. Tenemos fresquito la muerte del Papa Francisco. Él es, el Papa es la cabeza del colegio apostólico. Entonces tiene que haber una sucesión. Murió el Papa Francisco y a propósito, queridos fieles que aman a la iglesia, los que aman a la iglesia tienen que hacer esto necesariamente. Pedir a Dios estos días. Estos días son claves para la suerte futura de la iglesia, que nuestros 130 cardenales, incluido el nuestro de aquí del Ecuador, Monseñor Luis Cabrera, que por su edad, y vea, tan poquitos meses que el mismo Papa Francisco le hizo cardenal. Ya. ¿Qué van a hacer los cardenales que están en Roma en el cónclave? Así se llama, cónclave. Y la palabrita cónclave, por si acaso, para saber qué es, quiere decir con llave, con clave, cónclave. Están reunidos y con
sellados con la llave. No pueden salir. Es ya me puedo imaginar cómo será el cónclave, los cardenales ahí discerniendo. Por eso les pido a propósito, porque aquí uno de los vínculos de la unidad dice que es la sucesión apostólica. Entonces tiene que sucederle a Francisco, tiene que sucederle otro. Y los cardenales que están discerniendo necesitan el apoyo y la oración de todos los buenos católicos del mundo entero para que les ilumine el Espíritu Santo, que dicho sea de paso, algunos piensan, algunos se permiten decir, no, en la iglesia también hay política, ha de haber influencias, ha de haber, inclusive, a lo mejor algunos pensarán que es como en las elecciones nuestras que hay fraude, etcétera. No, verá, Juanito, yo respeto lo que piensen muchos, pero yo sí soy convencido de que un papa es elegido por obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo les ilumine a los cardenales para que no sea obra humana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente después de la resurrección, en el Sanedrín, que era el supremo consejo de los judíos, en el Sanedrín estaban los grandotes, los más importantes, discerniendo qué hacemos, qué decisión tomamos. Y la decisión que querían a estos que están hablando del tal Jesús que ya le matamos y ha resucitado, ¿qué hacemos con ellos? El consenso era matémosles, como pensando que con la muerte ahí se va a acabar todo y se dieron con la piedra en la boca. Y en ese supremo consejo hubo un hombre cuerdo, un hombre prudente, inteligente, que se levantó y dijo, vean, señores, yo les aconsejo una cosa. Si esto es obra de hombres, no se preocupen, esto de por sí se ha de acabar. Ustedes grandes están luchando, queriendo hasta matarles, dejen, no, y yo les aconsejo que no hagan eso. Si es solo cosa de ellos, se ha de acabar porque se ha de acabar, no se preocupen. Pero si esto es obra de Dios, ustedes están queriendo luchar contra Dios y no han de poder. Vea. Entonces, en la sucesión apostólica, yo creo, yo sí, Juanito, a propósito, aunque no sea del tema de hoy, pero yo creo que para ser el sucesor de San Pedro, el Santo Padre, el Papa, necesarísimamente tiene que ahí estar el Espíritu Santo, no puede abandonar. Vamos a pedir a Dios que nos mande el Papa que sea para este tiempo. Eso más o menos nos ha dicho de los vínculos de la unidad. Hemos visto en el 815 y nos falta el ultimito, Sí, Juanito, si nos tienen paciencia. perfecto. Sí, vamos a revisar de una vez el último numeral, el 816, que dice así: la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión de él. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explica: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes a la nueva alianza y a su único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. UR3. Perfecto. La Unitatis Redintegratio
número 3 que hemos ya mencionado antes, viene acá para decirnos lo siguiente. Ya desde los comienzos surgieron escisiones en esta iglesia y única iglesia de Dios, las cuales reprueban gravemente el apóstol como condenables. ¿Sabe por qué dice eso? Porque desde el principio, desde el puro principio, hubo una lucha feroz contra la iglesia. Y ahí en la historia de la iglesia es bonito leer lo que eran las herejías, lo que eran los desacuerdos. Miren, eso dice aquí que como leímos en el 816, leyó Juanito, la única iglesia de Cristo. Comienza diciendo la única. Nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Ahora que estamos en este ambiente de la muerte del Papa, nos viene bien entender. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran en la iglesia para que, para siempre. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica. ¿Para qué comentar más? Gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Nunca he oído hablar, ni oiré hablar a ningún papa, a ningún obispo que vengan a destruir la unidad de la iglesia. ¿Qué dijo Francisco, por ejemplo? A través de tantos documentos preciosos que él escribió, la Laudato Si, la, el, la primera encíclica que él, la Evangelii Gaudium, todo es un llamado a la unidad porque somos un solo cuerpo. Y claro, no puede haber una excepción. Entonces, usted me citó la UR 3, sí, quiere decir el decreto de Unitatis Redintegratio A3. Así dice, estamos hablando de las persecuciones que tuvo la iglesia y en siglos posteriores nacieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas que se separaron de la plena comunión de la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres de la una y de la otra parte. Sin embargo, quienes ahora nacen en esas comunidades y se nutren con la fe de Cristo no pueden ser acusados de pecado, de separación, y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor. Por decir solo cito, el numeral, el número 3 de la Unitatis Redintegratio es larguísimo. Y por eso aquí apunta, si bien desde el comienzo de la iglesia, hace 2000 años y más, y a través de los otros siglos, siempre surgieron problemas contra la iglesia. Y aquí reconoce a veces que a lo mejor hubo motivos, hubo causas por las que la gente, por ejemplo, el tiempo de Lutero. El Lutero, ¿qué hizo? Dijo, yo no hago caso de lo que dice el Papa, yo voy a formar mi propia iglesia. Y ahí nació el protestantismo. Y ahí nació de un desatino, tal vez, claro que también hubo desatinos en el seno de la iglesia, porque no está compuesta por ángeles, ni por querubines, ni por serafines, está compuesta por hombres. Y los hombres somos proclives a algún error, a alguna falla, porque perfectos no somos nadie, pero eso no es una disculpa. Sí, hubo problemas desde el comienzo de la iglesia y por eso vinieron las famosas herejías. Después vino el tiempo de Lutero y se dividió la iglesia y se hizo una iglesia acá
de Lutero, otra acá, la católica. Después, más tarde, surgió la iglesia anglicana con Enrique VIII de Inglaterra, que precisamente por no hacer, no seguir la sana doctrina de la iglesia católica, él por su soberbia dijo, ah, no, yo también voy a formar una iglesia aparte, una iglesia mía. ¿Para qué? Para justificar su mala vida, para justificar su pecado de adulterio con otra mujer. Imagínense por qué surgieron también dificultades, porque cada uno quería jalar el agua a su molino y vea, el número 3 de la Unitatis Redintegratio reconoce que sí, es cierto que ha habido fallas en la iglesia, pero eso no le quita a la iglesia la unidad, aunque no sea perfecta, debe vivir en plena comunión. Es cierto que las discrepancias existentes de varios modos entre ellos y la Iglesia Católica, tanto en materia doctrinal y a veces también disciplinar, como en lo referente a la estructura de la Iglesia, se oponen no pocos obstáculos, a veces bastante graves, a la plena comunión eclesiástica, las cuales intentan superar el movimiento ecuménico. Sin embargo, justificados en el bautismo por la fe, están incorporados a Cristo y por tanto con todo el derecho se honran con el nombre de cristianos. Y los hijos de la Iglesia Católica los reconocen con razón como hermanos en el Señor. Tanto más que los evangélicos así nos ataquen, hay que darnos cuenta de que están predicando al único Dios, al mismo Dios. ¿Por qué por qué nos hacemos tanto lío? Y por eso aquí reconozco que la Iglesia Católica, sin embargo, a pesar de que ellos lo presentan a Cristo o su Biblia de una manera, les reconocemos, les respetamos. Aquí dice clarito, eh, reconocen con razón que son hermanos en el Señor. Vea qué bonito también la iglesia. Entonces, el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita, y esto hay que tener muy claro, ya leyó Juanito, voy a volver a leer para finalizar. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación, porque es la iglesia de Cristo. Aquí no es un partido político para salir a defender con palos y piedras. Aquí es la iglesia de Cristo y es la única iglesia y eso tienen que darse cuenta los demás, los que se oponen. No hizo iglesias, hizo una sola iglesia, es decir, una sola comunidad de creyentes. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico. A esto se opuso Lutero, por ejemplo. No quiso reconocer el colegio apostólico, es decir, como borrar a los 12 apóstoles diciendo ustedes nos sirven, ahora estamos nosotros acá. No, pues. Y el colegio apostólico nunca se termina. En tiempo de Jesús eran los 12 apóstoles y Pedro a la cabeza, por eso heredó la iglesia esto. El Papa a la cabeza y los obispos colaboradores, sucesores de los apóstoles. Vea, es el colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, la unidad. Qué bonito el tema de hoy, ha sido hermoso ver la unidad al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios, dice el numeral 816, que hemos tenido la alegría de compartir con sencillez. Disculpen nomás mi manera tal vez de hablar, a lo mejor no es tan agradable. He tenido la alegría, Juanito, de compartir con usted y compartir con todos los fieles
católicos de nuestra diócesis especialmente, y termino agradeciéndole a usted y agradeciendo a los laicos. Ese es otro tema que ya tal vez ya habrán hablado otros también. Los laicos para la Iglesia Católica son la clave. Hoy nosotros confiamos en ustedes, no queremos como utilizarles, sería la palabra. Son quienes caminamos juntos, hagamos una iglesia unida de nuestra diócesis de la Tacunga, y ahí están el obispo, estamos los sacerdotes, están ustedes los laicos, están las religiosas, están los catequistas, la unidad de nuestra diócesis de la Tacunga. Dios le pague, Juanito, por el tiempo que me ha dado. Perfecto, padre, muchas gracias. Estamos en la parte final de su programa diocesano, Un pueblo que camina. Nuestro saludo a toda nuestra audiencia de radio, de las redes sociales, en especial a los compañeros consultores diocesanos, del Consejo de Presbiterio, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, muy agradecidos con usted por haber aceptado esta invitación y conversar este importante tema del catecismo. No queremos irnos antes sin recibir su bendición. Así es, por supuesto. Yo, humilde ser humano, pero también sacerdote, quiero darles con un amor único la bendición a ustedes, para que la Pascua la vivamos con plenitud, y que Dios nos conceda a todos la salud, la vida, y si hay otra oportunidad, con mucho gusto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas felicidades, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, muchas gracias. Gracias, Padre Guillermo.